Saludos, estimados estudiantes. Entonces vamos a trabajar este problema. Los tres cables se utilizan para soportar la luminaria de 800 newtons. Determine la resistencia desarrollada en cada cable a la condición de equilibrio, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer entonces, en principio, será un diagrama de cuerpo libre. Es decir, vamos a dibujar las tensiones en el punto de concurrencia. Por ejemplo, tendríamos nosotros aquí una tensión, ¿ya? Aquí tendríamos en el cable CA otra tensión, aquí tendríamos otra tensión y por supuesto aquí tendríamos otra tensión. Bien, entonces nosotros no sabemos en realidad cuánto sería la intensidad de esos vectores, es decir, no sabemos cuánto vale aquí AD, esa tensión AD, no lo sabemos. Tampoco sabemos cuánto vale la tensión en el cable AB, tampoco sabemos, tampoco aquí en AC, tampoco lo sabemos. ¿Sí? Entonces, solamente sabemos cuánto es la tensión aquí. La tensión aquí vendría a ser de 800 newtons. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer es plantear nuestros vectores tensiones, ¿verdad? Luego sumarlos y luego igualarlos a cero. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aquí, en este vector, en esta línea de AD en ese cable, vamos a hallar nosotros un vector que va de esta manera. Va del punto A, va hasta el punto D. Así. Ojo que no es el vector tensión, es un vector que va del punto A al punto D. Entonces, para nosotros poder calcular ese vector, vemos nosotros que ese vector puede ser la suma de este vector más este otro vector más este otro vector. Por lo tanto, vamos a decir aquí lo siguiente. El cable, ya en el cable AD, vamos para diferenciarlo, ya en el cable AD, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí mejor tensión para que haya aquí una diferencia, ¿ya? Entonces, aquí colocaremos nosotros tensión. 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 Bien, entonces, si hablamos del cable AD, diríamos entonces que AD vendría a ser, vendría a ser igual. Bien, entonces la suma de estas tres componentes, ¿no? Entonces, esto más esto más esto. Mira dónde está el origen de coordenadas, observa, ¿ya? Entonces, como sería la suma, pues podríamos sumar esto o esto primero o esto primero. Entonces, vamos a sumar primero esta componente en X. Toda esta parte, ¿cierto? Tiene una longitud igual a 2 y apunta en un sentido negativo. Sería menos 2 por el vector unitario Y, que lo vamos a colocar así. Luego, la componente en Y que nosotros tendríamos que sumar, ¿cierto? Sería esta de acá, que también apunta en un sentido negativo. Tendríamos entonces menos 4J, ¿no? Vector unitario J. Y luego vamos a sumar esta componente, que sería más 4 vector unitario K. ¿Bien? Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestro vector que va de A a D, vamos a determinar nosotros el módulo. Y para calcular el módulo, nosotros tenemos que decir lo siguiente. Vamos a decir, para calcular el módulo de A a D, sería igual, recuerda, sería igual a la raíz cuadrada. Vamos a decir lo siguiente. Sería igual a la raíz cuadrada
de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más la otra componente al cuadrado. Bien, entonces nos estaría saliendo aquí 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más otro 4 al cuadrado. 6, ¿no? Entonces aquí nos sale que esto corresponde a 6. Entonces, una vez que tenemos nosotros esa magnitud, lo que nosotros hacemos es calcular un vector unitario. Calculamos el vector unitario, vamos a simbolizarlo con esta U. Sería un vector unitario que va de A a B. Esto sería igual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a dividir ese módulo a cada componente, es decir, 2 menos 2 entre 6. Y vamos a trabajar nosotros con 0.33, ¿ya? 0.33. Ahí tenemos nosotros negativo. Luego tenemos nosotros aquí menos 4 entre 6. 0.67. Entonces tendríamos acá menos 0.67. Entonces aquí tendríamos vector unitario I, vector unitario J, ¿ya? Entonces aquí tendríamos más 0.67, vector unitario K. Bien, una vez que tenemos nosotros nuestro vector unitario, ¿ya? Que tenemos nuestro vector unitario, lo que nosotros debemos hacer es multiplicar esta tensión que es desconocida por cada una de las componentes. De esa manera, lo que estaríamos nosotros haciendo, tensión que va desde A hasta D. Esto sería igual entonces, menos 0.33, ¿ya? Multiplicado por esa tensión que va de A a D. Por el vector unitario I. Menos 0.67 multiplicado por el vector tensión que va de A a D. Vector unitario J más, seguimos, 0.67, ¿ya? Multiplicado por T a D. T a D. Esto tendríamos vector unitario K. Entonces, de esa manera, nosotros ya tenemos nuestro vector tensión que va desde A hasta D. Bien. Ahora, necesitamos nosotros este vector tensión que va de A a B. El vector tensión que va de A a B, aquí ya no es necesario, ¿de acuerdo? ¿Sí? Calcular el vector unitario, porque es un vector que está paralelo básicamente al eje. Lo que vamos a hacer nosotros es ver la orientación, apunta hacia el sentido positivo del eje Y, entonces, y colocamos su magnitud, que es desconocida por cierto, y lo multiplicamos por el vector unitario J, ¿no? Directo. Y vemos también que en el cable CA o AC, ¿de acuerdo? La tensión que se genera en el cable AC también es una tensión que es paralela a uno de los ejes y es paralela al eje X. Y también el sentido, ¿verdad? Es en el sentido positivo. Eso quiere decir que colocaremos tensión que va desde A hacia C multiplicado por el vector unitario. Bien, entonces nosotros tenemos ya en estos momentos ya tenemos nuestros 3 vectores por el momento, ¿no? Y en el cable que sostiene, ¿ya? Que sostiene esta luminaria, tendríamos nosotros lo siguiente. Vamos a decir que este punto sería, pues, el punto o el cable que va desde A, ¿de acuerdo? O sería la tensión que va desde A, vamos a llamarlo F. ¿Ya? Entonces, este puntito que está aquí, para nosotros va a ser F. F. Bien. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros haríamos ahí? Tendríamos que decir, entonces, ese vector tensión que va desde A hacia F, noten que es un vector que también es paralelo a uno de los ejes,
al eje Z, pero apuntan al sentido negativo, tendríamos menos. Pero esta vez sucede que esa magnitud nosotros lo conocemos, que es 800. Como es paralelo al eje Z, entonces aquí tendríamos por el vector unitario acá. Bien, entonces, si el sistema se encuentra en equilibrio, ¿ya? Si el sistema se encuentra en equilibrio, significaría entonces que la sumatoria de todas las fuerzas, ¿verdad? De todas las componentes, ¿verdad? Porque al fin y al cabo vienen a ser fuerzas paralelas al eje X, debe de ser igual a 0. Bien, entonces, ¿cuáles son las componentes paralelas al eje X? Vamos a identificarlas, ¿ya? Por ejemplo, estos son los vectores tensión que nosotros vamos a sumar. Entonces, aquí tenemos una de las componentes, ¿verdad? Que tiene I, y acá también tiene I, ¿verdad? Son paralelas. Por lo tanto, cuando nosotros sumamos, lo que nos estaría quedando sería, básicamente, menos 0.33, ¿no? TAD, ¿de acuerdo? Nada más. Luego tendríamos más TAC. Listo. Y todo esto debe ser igual a 0, ¿no? Porque las sumatoria de fuerzas paralelas al eje X deben ser iguales a 0. Bien, entonces lo mismo nosotros vamos a hacer también en el eje Y. Entonces, por lo tanto, vamos a decir que la sumatoria, ya vamos a decir, la sumatoria de las fuerzas paralelas al eje Y también deben ser iguales a 0. Entonces, diremos, paralelas al eje Y, por ejemplo, tenemos esta, vamos a indicarlo. Tenemos esto de acá es paralelo al eje Y, esto es paralelo al eje Y, ¿verdad? No tenemos nada más. Entonces decimos aquí. Tendríamos entonces menos 0.67 tensión AD, ¿de acuerdo? Más tensión AB. Luego no tenemos nada más. Igual a 0 entonces. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer nuevamente sumatoria de fuerzas. Diremos entonces sumatoria de todas las fuerzas paralelas al eje Z. Esto será igual a 0. Bien, entonces, como va a ser igual a 0, entonces diríamos lo siguiente, ¿no? Entonces, vamos a usar este color para escribir la ecuación. Es decir, tenemos nosotros aquí 0.67 TAD, ¿de acuerdo? Luego tendríamos menos 800. Esto debe ser igual a 0. ¿Bien? Entonces vamos a utilizar el color negro. Bien, entonces ya tenemos nosotros esto. Ahí tendríamos 3 ecuaciones y pues podemos nosotros empezar a trabajar de aquí, ¿verdad? Entonces aquí vamos a despejar esa tensión. Sí y solo sí, ¿de acuerdo? Diremos entonces que nuestra tensión en el cable, ¿ya? Tensión en el cable AD será igual. Tendríamos 800 entre 0.67. Tendríamos aquí 1194.03. Esto estaría en newtons. Eso sería la tensión en el cable AD. Como ya tenemos cuánto vale la tensión en el cable AD, podemos trabajar aquí, ¿cierto? Entonces decimos acá, sí, solo sí. ¿Ya? Sí, solo sí. Entonces despejamos nuestra tensión en el cable AB. Y cuando lo despejamos, tendríamos entonces 0.67 que multiplica a 1194.03.
Aquí tendríamos 800, ¿no? Ya aproximadamente, pues, 800 tendríamos ahí. Como ya tenemos entonces AB, tenemos AD, podemos encontrar nuestra tensión en el cable AC. La tensión en el cable AC, entonces, ya, en el cable AC, entonces, tendríamos que sería igual, bien, esto sería igual a 0.33, esto multiplica a 1194.03. Esto sería pues 394.03. Esto estaría en newtons. ¿Ya? Muy bien, entonces esto de acá pues nos falta, esto que sí, solo sí. Listo. Eso sería. Eso sería. Lo que tenemos que hacer entonces es ver.